Hola, muy buenos días. Saludos a Fernando Palma. Aquí les comparto mi comentario de mercado. Ayer vimos unas caídas importantes, por lo menos intraday, para las bolsas americanas y las bolsas europeas. Varios factores dando la vuelta para mantener el tono negativo en los activos de riesgo. En especial, uno tiene que ver, historia conocida, que tiene que ver con eh, la Fed tratando de enviar mensajes más agresivos a subir tasas en el corto plazo, eh, luchando contra la inflación y precisamente sobre la inflación cada vez haciendo más difícil que los precios de algunos bienes de energía como gas y petróleo puedan ceder luego de ver tensiones geopolíticas por parte de Rusia contra los países de la OTAN, Estados Unidos y Europa. Entonces es como un círculo que va alimentando el pesimismo de algunos participantes de mercado. Ayer se vio una corrección importante en la renta variable. El Nasdaq llegó a estar cayendo 19.2%, cerca al 20% de caída desde máximos que se suele llamar un bear market. En el caso del S&P 500, ayer también extendía pérdidas por debajo del 10% desde máximos de la cuarta semana de noviembre, haciendo una corrección de más del 10%. Ayer llegó a ser 12.3% de corrección. Este es el indicador en ambos casos, Nasdaq y S&P, que se llama Maximum Drawdown o corrección desde un pico anterior. Bitcoin también llegó a estar cayendo ayer 48% desde máximo, este mismo indicador. Para ponerlo en contexto, refiriéndonos al Nasdaq, en diciembre del 2018, cuando la Fed ya había subido las tasas a nivel de fondos federales 2.5%, y habían casas como la de Goldman esperaba que se sigan subiendo tasas hasta 3,5. Entonces el mercado estuvo digamos, muy resistente a comprar acciones de crecimiento, y el Nasdaq corrigió entre cierre de 2018 y 2019, corrigió 22.4%. Ahora va corrigiendo, como ya he comentado, 19.2%. Entonces, las magnitudes son distintas. Recién estamos discutiendo las subidas de tasa de la Fed, y en cambio en ese momento, cuando hubo la corrección de algo similar del Nasdaq, ya se había terminado con el ciclo alcista de tasas. Ahora recién se va a empezar el ciclo alcista de tasas, y todavía se va a determinar si va a ser en marzo próximo la primera subida de tasas. La pandemia en el Nasdaq hizo una corrección de 33%. Entonces, para ponerlo así, más sencillo, la corrección del Nasdaq diciembre de 2018, 22.5%. La corrección hasta ayer que hacía el Nasdaq, 19%. La segunda caída en estos últimos años más importante. Y la caída más importante que hubo de cabe en marzo del 20 con la pandemia, casi 33% de corrección. Entonces, ayer hemos visto una marca importante, es una marca técnica que se llama Bullish Hammer, y ese Bullish Hammer está mostrando que hay una caída muy profunda en el S&P, niveles de 4.222, 4.223, y ha tenido demanda. Con todos los factores en contra, el S&P tuvo demanda en estos niveles. Entonces, podemos estar frente a un super low, lo van a decir los siguientes días. La Fed va a mandar su anuncio mañana a partir de las 2 de la tarde, el comunicado, y luego a las 2:30 viene Powell con la conferencia de prensa. Yendo por el lado de tensiones geopolíticas entre Rusia, los Estados Unidos y el NATO, eh, ¿qué podríamos tener? Se esperan mayores avances por parte de la diplomacia. Hay claramente un plan para retomar el control de Ucrania, que no necesariamente que haya un plan significa que se va a ejecutar completamente por parte de los rusos, eh, pero sí se han registrado una semana atrás ataques cibernéticos sobre Ucrania, y hay fuerzas militares rusas
que se aglomeran en el límite geográfico con Ucrania o incluso Bielorrusia. Estamos viendo, eso sí, un escalamiento por parte de los rusos. Los rusos básicamente no quieren que Ucrania tenga la condición de país de la OTAN, y aunque la OTAN ya considera a Ucrania en una suerte de país aliado. De hecho, está respondiendo muy fuerte sobre las intromisiones que pudiera eventualmente hacer Rusia. Los americanos, hay bastante consenso en el Congreso, por ejemplo, el Congreso bipartidista está apoyando a la administración Biden para que brinde soporte militar a Ucrania, ¿no? El mensaje que quieren enviar los políticos americanos es que eh, cualquier intervención que determine a realizar los rusos sobre Ucrania debe ser respondida con mucha fuerza, muy enérgica tiene que ser la respuesta americana. Y los americanos están evaluando las sanciones, americanos y europeos están evaluando las sanciones preventivas al gobierno ruso, pero todavía no tenemos noticias. El, el bottom line podría ser que si los rusos llevan adelante su plan de ir con los tanques sobre terreno ucraniano, eh, eh, continuaría la provisión de armamento por parte de los Estados Unidos, inclusive de los algunos países europeos, sobre Ucrania, pero como lo comenta Ian Bremmer, descarta de que van a haber tropas americanas eh, en terreno ucraniano. No habría este caso de boots on the ground, como le suelen comentar a este escenario. El newsflow que está llegando algo más declarativo en ese sentido, ¿no? La OTAN ha señalado que impulsará despliegues militares en Europa del Este para disuadir posibles intentos rusos de invasión. Entonces, todo ello está trayendo de alguna forma, una escalada de tensiones que hacen que se eleven los costos energéticos, y esto está tomando negativo también por el mercado. El FMI hoy día ha recortado pronóstico de crecimiento mundial para el 22, 4.4% de crecimiento mundial, y previo era 4.9%. Los problemas que señala el Fondo Monetario tienen que ver con el aumento de casos eh, COVID-19, nueva variante, problemas en la cadena de suministro y una mayor perspectiva inflacionaria que tiene que ver con lo que estamos comentando recientemente. Para los Estados Unidos, el FMI está cortando el crecimiento a 4% desde un previo 5.2%. Esto es un poco lo que se tiene por el entorno geopolítico. A nivel local, hubieron algunas declaraciones del presidente Castillo en las últimas semanas. Tuvimos una entrevista con dos medios locales, y ayer fue la entrevista con CNN en español. Eh, Se dio la primera parte de la entrevista, hoy sería la segunda parte de la entrevista. Creemos que Castillo, después de esta entrevista, que ha sido bastante más crítica, el periodista Fernando de Rincón, probablemente los asesores de imagen y de prensa del presidente Castillo le van a pedir ya probablemente una pausa a, a dar más entrevistas. Probablemente ya el presidente no vaya a exponerse en una entrevista televisada, y probablemente va a querer entrevistas dadas a través de prensa escrita. Ayer, el Pedro Frank, el ministro de Economía, comentó que esperaba que la economía peruana creciera entre 3,5 y 4% en este año, en el 22, y espera una recuperación de 2% de la inversión privada. Por el lado de el tipo de cambio en Perú, hemos visto hace un par de días, hemos visto esto fue el cierre de la, de la semana pasada. Vimos a un tipo de cambio cayendo hasta 3,81. Esta semana obviamente tenemos la FED mañana a las 2 de la tarde. eh, y obviamente hay una suerte de rebote en el tipo de cambio, pero un rebote
está teniendo algunas dificultades. El Banco Central, ya comentamos la semana pasada, estuvo vendiendo 12 millones en 3,87, eso comandará una línea en la arena y ahora estamos, ayer vimos subasta de swap cambiarios por parte del Banco Central. eh, Parte era para renovar, pero parte de la nueva oferta y eso ha hecho que también el tipo de cambio tenga menos presión al alza que las monedas de la región. La moneda de la región se está comprando dólar más rápido. Si tuviéramos un respiro en las condiciones, es decir, que la Fed no sale tan hawkish como el mercado está esperando, la Fed sorprende un poquito el mercado o mantiene el tono, y eso sería positivo para los mercados, tuviéramos una nueva caída en el tipo de cambio, probablemente hacia la base del 3,80. Hoy estamos en la parte media en los próximos días. Eh, Eso es todo por mi parte, que les vaya muy bien. Un gran saludo.